Hola, soy Fernando Gómez Sancha y este es otro vídeo mostrando un caso de enucleación en bloque en un paciente previamente operado, 12 años antes con láser verde, operado por mí. En su día hicimos una vaporización de próstata con láser verde y el paciente fue notando un empeoramiento progresivo después de una mejoría inicial. Empeoramiento progresivo de su calidad miccional, con el chorro un poquito más flojo, empezando a levantarse por las noches, empezando a experimentar de nuevo urgencia. Y tratándose de un paciente relativamente joven todavía, decidimos terminar la faena intentando conseguir un resultado definitivo mediante una enucleación de los restos adenomatosos. Es muy llamativo, que da la impresión de que en la parte posterior hay un buen trabajo y es evidente que queda tejido anterior. Entonces el reto va a ser, o digamos que la tendencia sería a quitar el tejido anterior, pero vamos a hacer una enucleación en bloque porque sistemáticamente en los casos de reintervención vemos que hay mucho más tejido del que parece haber si uno se fía de la imagen endoscópica. Ahí daría la impresión de que se hizo un buen trabajo en la parte posterior y que ahí no queda prácticamente tejido adenomatoso. Se ve un aspecto que parece capsular, ¿no?, en esa zona. Vamos a hacer una delimitación muy cuidadosa del esfínter y el ápex prostático. La interfase o el límite concreto no se ve del todo bien, quizá lo vi mejor en el momento de entrar, o sea que pueden rebobinar el vídeo y ver la entrada y se distingue cómo hay una delimitación. Normalmente cuando entro tomo nota mentalmente de estos detalles y eso me ayuda a orientarme sobre dónde y cómo marcar la línea blanca. Pero en lugar de quitar solo el tejido anterior, vamos a hacer un trabajo de enucleación en bloque. Vamos a sacar todos los restos. A veces podemos ver que en algunas zonas prácticamente no hay restos y a veces nos damos sorpresas, como en este caso, donde vimos que quedaba una cantidad significativa de tejido residual. Esta es la marca de la línea blanca. Estamos usando el láser de Quanta System con el sistema de modulación de pulso Virtual Basket a 2 julios, 50 Hz, que es el setting más habitual para mí. Ya hemos comentado muchas veces que el setting es importante, pero también es muy importante lo que se hace con cada setting. Es decir, que hay varios factores que van a influir en el efecto sobre el tejido. Uno es el setting, pero es evidente que también el cirujano puede acercar o alejar más la fibra del tejido. Y también está la velocidad de movimiento, es decir, la velocidad a la que la fibra se desplaza sobre la superficie, y eso va a condicionar también el tipo de efecto que se tiene con el láser. De manera que el setting es importante, pero es muy importante que el cirujano observe el efecto sobre el tejido a diferentes distancias y decida cuál es la distancia de trabajo que quiere, a qué velocidad se va a mover, etc. Bueno, es un caso en el que se puede ver la excelente hemostasia que se obtiene con el sistema Virtual Basket. Es una hemostasia de primer paso, o sea que el plano se está abriendo gracias a la energía del láser de Holmio, pero también se está consiguiendo una hemostasia de primer paso excelente. Este es un restito que había dejado anteriormente. Siempre se puede corregir la línea de disección y ahí poco a poco vamos entrando buscando el plano anatómico verdadero entre adenoma y cápsula. Entonces, poco a poco empezamos a ver que hay más tejido de lo que uno podría haber pensado a la vista del aspecto endoscópico de la celda prostática. De modo que la técnica de enucleación en bloque es la misma que usamos en próstatas que no han sido operadas previamente. Se marca la línea
blanca alrededor del ápex para separar el ápex del adenoma. Se hace un poquito del desarrollo del plano posterior. Posteriormente se empieza con la liberación apical en un lado, de manera que se va desde las 6 hacia las 12, intentando respetar esa línea blanca que hemos marcado al principio para asegurarnos de que la disección del plano es correcta y sobre todo que no estamos lesionando el esfínter ni su mucosa, porque muchas veces las fibras del esfínter se pueden preservar, pero la mucosa se despega del esfínter y eso puede provocar una incontinencia temporal en los pacientes que es un poquito incómoda para todos, lógicamente, sobre todo para el paciente. Aquí se ve como el ascenso hacia las 12 es un ascenso cuidadoso, siempre estando en la zona previamente blanqueada, con la línea blanca, lo que hace es marcar el tejido para saber que estamos en una zona donde se puede trabajar y lejos de la mucosa esfinteriana y del esfínter. Entonces se trata de subir de un lado y de otro hasta conectar anteriormente a las 12 y tener de ese modo liberado el ápex del esfínter urinario, de manera que sometemos al esfínter al mínimo traumatismo posible. Rápidamente se libera el ápex del esfínter, con lo cual es mucho más difícil que haya fenómenos de tracción sobre el esfínter. Y aquí se puede ver la rápida progresión de la cirugía, haciendo movimientos con la fibra amplios y dinámicos, no disparando mucho tiempo al mismo sitio, sino que la fibra se desplaza. Este desplazamiento de la fibra, este movimiento de un lado a otro siguiendo la línea de disección o la línea de ataque, sirve para estar muy orientado, en el sentido de que es mucho más fácil tener una visión global cuando uno se mueve alrededor, se comprende mejor la geometría de la próstata y permite que el plano se vaya abriendo poco a poco sin profundizar excesivamente. Es decir, que si en algún momento vamos a ver, que creo que vamos a ver en algún momento, alguna zona más profunda en la zona periférica, una posible inicio de perforación capsular, podemos corregir perfectamente porque no hemos estado disparando insistentemente en el mismo sitio, sino que nos hemos movido. ¿Veis? Por ejemplo, ahí se empieza a ver que la cápsula es un poquito más fina y que probablemente si seguimos por ese camino la cosa puede empeorar. De manera que siempre se toma una nota mental de esas cosas y uno va avanzando en la cirugía. Veis que es una disección circunferencial del adenoma. Estamos rodeando el adenoma, progresivamente acercándonos hacia el cuello vesical, de manera que podamos separar cápsula y adenoma. Veis que la diferenciación de la cápsula y el adenoma no siempre es fácil y por eso tener una línea y una circunferencia ayuda mucho a seguir este camino. Vamos separando el plano, estudiamos las características del tejido que vamos viendo a los lados. Generalmente el tejido adenomatoso es más amarillento, la cápsula es un poquito más blanca, de manera que si en algún momento penetramos un poquito en la cápsula, pues corregimos. Si en algún momento dejamos tejido adenomatoso, pues volvemos para sacarlo. Y esa es un poco la dinámica de trabajo. Una vez que se libera el ápex, realmente es una cirugía relativamente sencilla. Lo que hay que tener es mucho control sobre estos parámetros que digo, o sea, seguir en la línea de ataque, ver las características del tejido y juzgar cuándo hay que acercar la fibra al adenoma para corregir el plano y cuándo hay que abrirla un poquito, a disparar por dentro o por fuera de la línea, un poquito por dentro, un poquito por fuera, para conseguir ir dirigiendo el plano donde queremos. Esta es la parte anterior del adenoma y estaba intentando llegar a ver el cuello vesical. Hay que comprender que el adenoma es esférico o pseudoesférico y la dirección de la fibra tiene que bajar. Cuando estamos sobre el adenoma y queremos llegar al cuello, hay que intentar apuntar con la fibra
hacia abajo para bajar un poquito y seguir la curva del adenoma. Siempre ganar movilidad es muy positivo. Por eso, muchas veces, aunque mi objetivo sea liberar el cuello, el hecho de disecar en otras zonas me va a dar una mayor movilidad del adenoma. Por lo tanto, no hay que comprometerse excesivamente con el objetivo y quedarse allí en la parte anterior intentando forzar la situación, sino que muchas veces cuando se gana movilidad en el adenoma, al estar más móvil, al poderse desplazar, al estar menos fijo, se puede conseguir el objetivo más fácilmente. Por eso hay que tener una visión global. Ahí empezamos a ver alguna fibra un poquito más vertical que podría empezar a significar que estamos llegando al cuello, pero ahí se ve un poquito mejor. Esa es la entrada en la vejiga, ¿eh? Eso, hay casos donde se ve mejor. Este es un caso operado previamente, de manera que muchas veces se producen fenómenos de fibrosis y de mayor dificultad para la disección, pero yo estaba convencido que serán las 12, justo por encima de la comisura anterior, el punto de entrada habitual en la vejiga en la técnica de nucleación en bloque. De modo que seguimos con nuestro trabajo. Ahí, ¿veis? Hay que juzgar si uno va más dentro, más fuera, e ir cambiando el targeting, o sea, apuntar hacia la línea de ataque un poquito por dentro y un poquito por fuera. En general, al principio de la cirugía podemos disparar sobre la línea de ataque o un poquito por fuera, y al momento en que estamos, ¿veis? Ahí, por ejemplo, hay que corregir el plano, ¿veis? Entonces, sin ningún tipo de miedo, hay que disparar un poquito más dentro para buscar el plano correcto. Y esa es la simplicidad de la enucleación con láser de Holmio. Realmente hay que conocer un poquito la anatomía del ápex y luego el resto es bastante sencillo. Veis que es una cirugía que el tiempo de nucleación fue 20 minutos para un caso de un paciente reoperado. La verdad es que el tamaño no era muy grande, pero creo que estos casos tienen mucho interés porque revelan cómo a menudo la cantidad de tejido residual después de una técnica no anatómica, como la resección transuretral o las vaporizaciones, puede ser mucho mayor de lo esperado. Y al tratarse, como decía, de un hombre joven, yo creo que estaba llegando a los 60 o 60 y algo, todavía tiene mucha vida por delante y sería interesante poder ofrecerle un resultado definitivo a su problema. Esta ya es la segunda intervención. Es verdad que pasaron 12 años o una cosa así desde que se operó en su día, pero bueno, es lo que tiene. Dejar restos adenomatosos produce un riesgo para que el paciente experimente un recrecimiento del adenoma que pueda resultar después obstructivo. Estas son las fibras del cuello de la vejiga. Creo que en este momento se paró el láser. A veces ocurre cuando se calienta, y es que estas técnicas de enucleación en bloque, claro, nos permiten trabajar disparando continuamente, aunque también es verdad que el quirófano estaba muy caliente, había una mala ventilación y a veces es la consecuencia del calor, digamos, en el quirófano, de la imposibilidad del ventilador de refrigerar el láser. Es una breve pausa y ahí estamos comprendiendo cada vez mejor la anatomía. Y en este punto, por ejemplo, cuando estamos ascendiendo en la cara posterior hacia el cuello, es muy importante dejar la fibra muy pegada al adenoma para que despegue el adenoma de la cápsula, pero no penetremos excesivamente en la cápsula, que se pueda producir una perforación retrotrigonal. Pero bueno, esto poco a poco se va aprendiendo y al final resulta bastante sencillo. Tengo que decir que es muy entretenido, o sea, es una cirugía que requiere la atención continua del cirujano para ver qué está ocurriendo. No se puede uno relajar, hay que estar presente en la cirugía para ir comprendiendo los planos, comprendiendo la anatomía y poder
decidir en cada momento, en cada minuto, en cada segundo, cómo vamos a actuar. Ahí, por ejemplo, ese trocito amarillento me parecía que podía ser adenomatoso, pues hay que mirar. Es verdad que son esfaceros muy pequeños, milimétricos, y a veces no tienen importancia, pero si vemos un nódulo importante hay que ir a por ello, hay que sacarlo. Y yo creo que es un caso muy bonito, muy elegante. Se ve perfectamente cómo la modulación de pulso mejora muchísimo la hemostasia y nos permite concentrarnos exclusivamente en la disección del plano, y cómo de este modo podemos llevar a cabo una intervención de una gran calidad, probablemente definitiva para el paciente, donde se va a evitar que vuelva a tener que operarse en el futuro con mínimo sangrado, con mínimo dramatismo y con mínimas molestias para el paciente. Normalmente operamos por la tarde, quitaríamos la sonda a la mañana siguiente, y de hecho el paciente fue a casa orinando sin ningún problema al día siguiente de la cirugía, con un poquito de hematuria muy leve que en 3 o 4 días debería ceder por completo, y notando una mejoría en su flujo urinario. Ahí estamos ya desconectando los últimos puntos de unión del cuello vesical, que muchas veces el cuello está fibroso, está duro después de una cirugía previa. De modo que la técnica en bloque no solamente es una técnica excelente para tratar la hiperplasia de próstata en pacientes que nunca han sido sometidos a cirugía, sino también en las reintervenciones. Veis que aquí es muy importante buscar la colocación adecuada del endoscopio para que la línea de ataque esté en el medio de la pantalla, poder ver a ambos lados de la línea el adenoma y la cápsula, y ahí ya estábamos llegando, yo creo, al límite vesical. Eso es. Como poquito a poco vamos de un lado a otro haciendo un esfuerzo simétrico, de simetría, de no quedarnos en un solo punto, sino movernos de un lado hacia otro para ir liberando el adenoma de sus uniones a la cápsula. Ahí estamos ya casi terminando la disección del cuello en el lado derecho del paciente. Ahí se ve cómo este láser ha mejorado mucho también la capacidad de cortes. Esta zona es una zona fibrosa y el doble pulso, la doble burbuja, va a permitir un corte mucho más parecido a lo que veíamos antes con el láser de Tulio. Es un corte eficaz, mucho más eficaz que cuando usamos un láser clásico para cortar estos tejidos fibrosos. De modo que es una gran ventaja disponer de un láser con modulación de pulso. Va a hacer que el procedimiento sea más fácil de realizar, y yo estoy convencido de que es un láser que permite aprender esta técnica muchísimo mejor. De manera que a todos aquellos que quieran aprender, yo le daría una consideración muy importante a buscar un láser de modulación de pulso. Ese es el volcado del adenoma. Hay un punto de unión todavía sin soltar, pero rápidamente vamos a terminar con el caso. Veis, 20 minutos para una enucleación en un paciente tratado previamente, y fijaros la belleza. Ese es el control de los orificios ureterales. Había un poquito de cistitis quística en la vejiga. Fijaros cómo hemos mejorado aún más la calidad del trabajo. Ese es el esfínter urinario perfectamente preservado, y vamos a proceder a realizar la morcelación. Es muy importante el trabajo en equipo, no me cansaré nunca de decirlo, porque estos cambios de instrumento tienen que ser lo más rápidos posibles para darle agilidad a la cirugía, y es muy importante que las enfermeras sepan perfectamente
o los enfermeros que sepan perfectamente mm, cómo ayudar para que el cambio sea ágil y se pueda realizar rápidamente, que el morcelador esté listo. Cambiamos el pedal del láser por el pedal del morcelador. Si hay que cambiar para hacer hemostasia o para cualquier cosa a un resector, hay que también estar pendiente de los cambios. Entonces, este es el morcelador Piraña de Richard Wolf. Y ese es el tejido que está siendo morcelado, que era un poquito correoso, un tejido parecido al cuero, un poquito difícil de morcelar. Entonces, con mucho cuidado, hay que tener en cuenta que cuando la morcelación no es eficaz, la morcelador aspira mucha agua. Por lo tanto, si hay una morcelación eficaz mucho rato, hay que parar para que la vejiga se llene y evitar que se vaya vaciando progresivamente, porque eso pondría en riesgo realizar una lesión vesical. Son pequeñas precauciones que hacen que el procedimiento sea extremadamente seguro. Realmente no nos tiembla el pulso, no nos angustia para nada la morcelación. Simplemente es un procedimiento muy técnico que hay que realizar correctamente sin tomar riesgos innecesarios. Aquí esa es la postura, la posición de trabajo adecuada. El adenoma arriba, la cuchilla en el centro, a los dos lados de la cuchilla dos triángulos que deben ser bastante oscuros para darnos a entender que hay una distancia suficiente entre el morcelador y la pared de la vejiga. Si esos triángulos laterales a la cuchilla de morcelación se ponen de color rosa, es que estamos cerca de la vejiga. Por lo tanto, hay que mantener una distancia adecuada. Ese es el final de la morcelación y el procedimiento prácticamente ha terminado. Un caso de retratamiento de un adenoma operado años atrás, con láser también, que demuestra cómo la técnica en bloque es excepcionalmente apropiada para el tratamiento de estos pacientes que tuvieron cirugías previas. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Muchas gracias.